Hebreos capítulo 11, el versículo 24. Y allí tenemos una de las historias, no solamente una de las historias, sino una referencia a una de las historias más extraordinarias de la Escritura. Una de las historias más importantes del Nuevo Testamento, si no diría la más importante del Antiguo Testamento, perdón. Y es una referencia a Moisés. Y cuando la Biblia habla de Moisés, está hablando de tantas cosas. Está hablando de cómo Dios cumplió el pacto que Dios hizo con Adán, con Abraham, con Noé, con Enoc, con todas estas personas que vivieron antes de Moisés. Y el enemigo luchó, el enemigo intentó hacer destruir la obra de Dios. Y llegó a un punto en que cuando el pueblo estaba cautivo, mientras parecía que el nombre de Dios, y escuchen bien, el nombre de Dios se había perdido entre tantos dioses, porque el enemigo había influido aún sobre el pueblo de Dios al punto que se habían mezclado. Estando en Egipto, Moisés dice, cuando me pregunten cuál de todos los dioses eres tú, y Dios le dice, no, yo soy el que soy, el único que existe. Pero a pesar de todos los esfuerzos que el enemigo hizo para borrar el nombre de Dios de su pueblo, escucha bien, de la misma manera que en tiempo de Elías, de la misma manera que en tiempo de Eliseo, de la misma manera que en tiempo de el rey Ezequías, de la misma manera que en tiempo del rey Josafat, de la misma manera que en el tiempo del rey Josías, cuando parecía que el conocimiento de Dios estaba a punto de ser extinguido, hubo un hombre, uno solo, que estuvo dispuesto a ponerse en las manos de Dios, y con ese hombre Dios cambió la historia del mundo. Dios cambió la historia de lo que el diablo estaba tratando de hacer. Y hay un dicho que dice que Dios escribe recto en nuestras líneas torcidas. Y Dios a través de Moisés escribió recto en las líneas torcidas de generaciones y generaciones. Habían pasado 400 y tantos años. Bueno, 300 y tantos años, casi 400. Cuando de pronto apareció un muchachito que dice que fue agradable a Dios. Desde el vientre de su madre. El Señor lo vio y dijo, este tiene un corazón. ¿Saben? Dios le había dicho a Abraham que el pueblo de Dios iba a estar cautivo 400 años. Y esto que voy a decir es una especulación de mi parte. Pero se demoró un poquito más, unos 30 años más. Porque probablemente no nació un Moisés en el año 360 o en el año 320. El año 320. ¿Saben por qué? Porque pasaron 80 años después que Moisés nació para que el pueblo pudiera salir. Nació un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y no es que era conforme al corazón de Dios de nacimiento, era un hombre que tenía el deseo de darle la oportunidad a Dios de hacer el cambio para que su corazón fuese un corazón como el corazón de Dios. Y de esa es la historia que vamos a hablar hoy en parte, al menos como fundamento. Y cuando Pablo habla de los héroes de la fe, porque Pablo está hablando de los héroes de la fe, que por cierto nos invita a nosotros a hacer lo mismo en el capítulo 12, cuando dice, tenemos una multitud de testigos, tenemos una multitud de gente que estuvo dispuesto a hacerlo, tenemos una multitud de vencedores, personas que dijeron sí y Dios pudo vencer, personas que dijeron sí y Dios cambió la historia a través de ellos. Entonces, vivimos en una generación donde parece que es como en tiempos de Moisés. Y cuando nos miramos a nosotros mismos en la iglesia, decimos, aquí nadie hace nada, por eso yo tampoco lo voy a hacer. Aquí no funciona esto, no importa, yo tampoco lo voy a hacer. Aquí, aquel no quiere unirse y participar de una responsabilidad, yo tampoco lo voy a hacer. Porque tengo otras prioridades, porque hay otras cosas que son más importantes. Pero la Biblia dice que hubo un grupo de personas que estuvo dispuesto a no poner excusas. Y nosotros, y al decir esto me estoy quitando yo. No me estoy quitando porque no lo necesite, sino me estoy quitando como que sea yo quien lo estoy diciendo. O sea, no es yo, no soy yo quien está diciendo esto, es Dios. Buscamos excusas para
Todo lo que sea el servicio a Dios, siempre tenemos excusas, pero esas son las excusas que muestran qué es lo que está primero en tu corazón. El pastor, el problema es que yo tengo el trabajo, no me deja. Es porque el trabajo es más importante para ti que Dios. Pastor, el problema es que mi salud no me deja. Tu salud es más importante para ti que Dios. Es que mi familia no me deja. Tu familia es más importante para ti que Dios. Es que la economía, mis amigos, los amigos. Cada vez que tú pones una excusa, tú estás diciendo esto, no importa la explicación, esto es más importante para mí que Dios. Mientras el pueblo de Dios continúa en la esclavitud, esperando a que llegue un libertador. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Eran 400 años, pero se demoraron 430. Porque el Salvador para ese tiempo nació un poquito atrasado. Y no hubo nadie que estuviese dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la realidad. Y Pablo nos está haciendo una invitación. Dice, por tanto, teniendo en derredor nuestros toda esta multitud, no es uno, es una multitud de testigos, despojémonos de todo peso, dice Pablo. Despójate de todo lo que te molesta, despójate de todo lo que te estorba, despójate de todas las excusas y corre con paciencia, porque realmente esto es una carrera que necesitas paciencia. Esto no es de velocidad. Y es curioso porque nosotros a veces los seres humanos decimos, sí, ahora llegó el momento y hay un canto y nos emociona y sucedió algo, llegó un pastor nuevo y todo el mundo se emociona y qué bueno, y pasa y pasa y pasa y los miércoles se llena, después son 15, después son 6, después son 3, después son 2 y después está el pastor solo. Y no estoy, aunque estoy hablando de nosotros, pero en realidad con nosotros no está pasando así. El miércoles estaba lleno esto aquí, había muchas personas. Pero eso pasa en el ser humano. El ser humano se emociona cuando se deja llevar por sus emociones, en lugar de dejarse llevar por la razón, y la razón es la que gobierna la fe, o mejor dicho, la fe debería gobernar la razón. Pero nuestra fe no es irracional. Quiere decir que las dos cosas están entrelazadas. Pero las emociones no pueden gobernar nuestras decisiones, porque las emociones son inestables. ¿Qué es lo que debería guiar nuestras decisiones? El claro llamado de Dios. Y Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. El primer llamado es un llamado a ser conforme al corazón de Dios. Pero no mucho tiempo después viene otro llamado, porque al que Dios llama, capacita. Al que Dios llama a recibir el Evangelio, le ofrece la misión de compartirlo. Le ofrece la misión de ayudar a otros a conocer, sea orando, sea dando de tus recursos, sea enderezando una silla, limpiando un baño, alando una mesa, orando por las demás personas. Y ese fue Moisés. Y el apóstol Pablo dice, por la fe. Cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora Pablo dice, por la fe Moisés. Y déjeme decirle que a Moisés es uno de los que más Pablo le dedica en este libro. Esto es un pequeño telegrama. Aquí llega hasta el versículo 29, del 24 al 29, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, no lo rehusó cuando niño, lo rehusó cuando grande. Quiere decir, él era consciente de la decisión que estaba tomando. La decisión fue intencional. No fue por casualidad, no fue porque tuvo un problema con Ramsés, como presentan a veces las películas, no fue porque se fajó con la reina o con el faraón viejo. O sea, él tomó la decisión de no llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Desde que nosotros nacimos, nosotros crecimos escuchando estas cosas, los deleites del mundo y el pecado. Y llega un momento que hasta nos suena un poquito incómodo, nos suena un poquito pesado, nos suena un poquito religioso, nos suena un poquito... ustedes siempre están hablando de estos asuntos del pecado y los deleites del mundo. Y inmediatamente te viene a la mente un monje, trancado dentro de un cuarto, orando. Y por eso a veces rechazamos estos conceptos de que alejarnos del mundo, porque alejarse del mundo significa estar trancado en un lugar. No, Jesús dice, Señor, no los saques del mundo porque ellos están todavía en el mundo, pero cuídalos del mal. Quiere decir, el llamado que Dios te hace es un llamado en el mundo, porque Él dice, ustedes son la luz del mundo. Y si tú tomas la luz y la escondes debajo de una cama o la trancas dentro de un cuarto, ¿qué pasa? Los demás siguen en oscuridad. Entonces Dios te está llamando a brillar, pero a brillar en el mundo. A tomar decisiones de cuáles son tus prioridades en el mundo. No te tienes que mover. Continúa trabajando donde estás trabajando. Continúa casado con quien estás casado. Continúa relacionándote con quien estás relacionándote. Pero brilla en medio de ese lugar. Que el cambio se vea dentro, no fuera. Que el cambio sea dentro. Teniendo por mayores riquezas, dice el apóstol Pablo, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y escuchen esto, familia, porque se sostuvo como mirando al invisible. Qué bonito saber que hay personas que, a veces yo he escuchado, no quiero mencionar nombres, pero he escuchado a personas orando, y tú sientes que se estremecen. Y yo pienso, esa persona ahora mismo está viendo al invisible. Qué bueno saber que entre nosotros hay personas que están viendo al invisible. Y ojalá que esa sea la experiencia de nosotros. Esta historia está en Éxodo capítulo 3. Quiero invitarles a buscar Éxodo. Allí cuenta la historia de Moisés. Si ustedes se dan cuenta, acabo de cambiar la Biblia. Ya estaba necesitando espejuelos. Y como no quiero usar espejuelos, voy a usar una letra más grande. Ok. Éxodo capítulo 3. Dice que Moisés estaba en el versículo 1 apacentando las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Usted sabe que hay diferentes llamados en la Biblia. Hay diferentes personas a las que Dios les ha hecho un llamado. Pero es curioso porque aquí Dios no llamó a Moisés. ¿Ustedes vieron aquí que Dios llamó a Moisés? Te van a decir, sí, porque dijo Moisés. Lo llamó de en medio de la zarza. Pero Moisés no se acercó porque Dios lo llamó. Él estaba en un lugar que él conocía. Llevaba 40 años caminando esos lugares, pastoreando ovejas. Y de pronto ve una zarza que se está quemando. Probablemente eso fue de noche. O tal vez estaba oscureciendo porque se veía a la distancia. Porque Moisés dice, yo voy a ir allá y voy a ver por qué esa zarza
arde y arde. ¿Qué tiempo estuvo Moisés viendo la salsa? Pónganse a pensar. Hay cosas que la Biblia no dice, pero él tiene que haber estado mirando y dice, mira, aquella salsa tal vez era de día y pensó, un rayo cayó en la salsa, se incendió, vamos a esperar a que se queme, pero pasó 1 hora y la salsa no se consumía, dice. ¿Qué tiempo tuvo que haber estado Moisés para llegar a la conclusión que despertara en su mente el interés? A veces Dios se nos insinúa y espera. A veces Dios hace cosas para llamar nuestra atención y espera. ¿Qué tiempo estuvo Moisés? No es la pregunta. ¿Qué tiempo estuvo Dios tratando de hacer que Moisés respondiese al llamado? Y Moisés se quedó mirando, 1 hora, qué extraño, eso no se quema. Hasta que Moisés dice, voy a acercarme allí a ver qué es lo que está pasando. Moisés sabía que no había, que eso era un evento inusual, porque había caminado por allí muchísimo tiempo, conocía el lugar. Y cuando Moisés tomó la decisión de acercarse, entonces vino el llamado de Dios. A veces nosotros pensamos que Dios no nos ha llamado a nosotros para nada. A veces nosotros pensamos que no somos útiles para nada. Yo conozco personas que por años han esperado el llamado de Dios. Pero ¿sabe? El llamado de Dios muchas veces depende de los pasos que tú das para buscar a Dios. De los pasos que tú das para responder a las insinuaciones que Dios te hace. Entonces tú no necesitas tener una zarza ardiendo o escuchar la voz de Dios delante de ti para responder al llamado. Porque tú sabes que Dios te está llamando. Lo has escuchado miles de veces. Cómo Dios habla a sus hijos, cómo Dios habla a la iglesia, cómo Dios habla a tu corazón, a tu entendimiento, cómo te hace tener ideas de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y hoy por la mañana estaba hablando con alguien y me dice, yo soy la persona menos indicada para decir esto, pero aquí hay responsabilidades que podemos asumir. Y yo le digo, qué casualidad, aunque para Dios no hay casualidades. Porque eso fue lo mismo que Dios, cuando le preguntó a Moisés, Moisés respondió. Dice que Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y entonces Dios comienza a hablarle a Moisés. Moisés dice, Dios mío, estoy en la presencia tuya. Estoy viendo, no quería mirar a Dios, porque había el conocimiento de que el hombre no podía mirar a Dios y sobrevivir. Y entonces Dios comienza a trazarle el plan. Miren qué lindo. Dice, y dijo Jehová a Dios, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y quiero que te imagines la escena. Eso tiene que haber sido impresionante. Moisés estaba con la cabeza hacia abajo, mirando al suelo, escuchando. Y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, con voz tronante, debe haber estado hablando, no sé, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus aflicciones y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. Y ahí Moisés decía, el corazón de Moisés se empezó a ilusionar, porque dice, finalmente Dios va a cumplir la promesa, Dios va a descender a Egipto y va a salvar a mi pueblo, a nuestro pueblo. Yo estuve ahí 40 años y yo sé que es lo que ese pueblo está pasando. Yo entiendo de qué Dios está hablando. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del efereseo, del heveo y del jebuseo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, Moisés se fue de Egipto, hacía 40 años estaba prófugo de Egipto, lo estaban buscando por asesinato. O sea, el asesinato en Egipto pudo haber sido castigado, podría haber sido castigado con la pena de muerte. En otras palabras, estaban buscándolo para matarlo. Pero ahora Moisés se consuela porque dice, finalmente Dios va a libertar al pueblo de esa esclavitud. Y dice, el clamor pues de los hijos de Israel, y Moisés está con la cabeza agachada, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimieron.
ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en ese momento yo imagino que Moisés no pudo soportarlo y levanté, ¿qué? Pero tú estás loco. Oh, Señor, perdón, estoy hablando contigo. Volvió a bajar la cabeza. Señor, ¿cómo tú me vas a mandar a mí? Yo soy la persona menos indicada para ese llamado. Yo soy la única persona que en cuanto empiece su ministerio ahí se va a terminar porque me van a arrancar la cabeza. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y ahora Dios le dice algo importante que yo quiero que tú entiendas. Dios no te llama por quién eres tú. Dios no te llama por tus capacidades. Dios no te llama por tus talentos. Dios le respondió a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Y cuando Dios te llama, Dios no te llama porque ve cuán inteligente tú eres, porque ve cuán capaz, cuán joven, cuán capacitado tú estás. Dios te llama porque Él ha prometido estar contigo. La garantía del éxito de Moisés no era que Moisés había sido educado en las cortes de Egipto. Moisés había tenido que pasar, escúcheme, 40 años desaprendiendo lo que aprendió en Egipto. Toda su capacidad, toda su inteligencia, todo lo que Moisés había aprendido para poder ser el príncipe de Egipto, Dios lo mandó 40 años al desierto para que desaprendiera. Quiere decir, si tú ya desaprendiste, si tú nunca pasaste por la escuela, si tú no fuiste a la universidad, si tú nunca te paraste en la plataforma, si tú nunca dirigiste un departamento, tú eres la persona, porque a veces los que estamos 40 años en Egipto, tenemos que desaprender o nos convertimos muchas veces en un obstáculo para la obra de Dios. Y por eso es que Dios a veces nos tiene que hacer pasar por el desierto. Dijo Moisés a Dios, número 2. Primera excusa, ¿cuál fue? Yo no soy suficiente. Número 2, dijo Moisés, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de los... Ya aquí yo creo que Moisés empezó... Miren, yo creo que Moisés... yo no creo que esta fue la primera vez que Dios le habló a Moisés. Probablemente esta fue la primera vez que se le apareció. Pero la primera vez que Dios le habló a Moisés no pudo haber sido esta, porque usted se da cuenta que hay una conversación muy familiar. Si a mí Dios se me aparece y me dice, hace falta que vayas para el Congo me voy. Me monto en un avión. El otro día yo estaba pensando, no voy a decir qué, pero yo estaba pensando, si Dios me hablara ahora y me dijera, yo creo que fue anoche, pensando en esto mismo, fue anoche porque yo estaba en un pijama y una camiseta esa de las que se pone por dentro de la camisa. Y yo pensé, en mi mente empecé a ver así, como que Dios me llama y me dice, ve a tal lugar y haz tal cosa. Y yo me vi saliendo por la puerta y en el aeropuerto me vi en chancleta. Inclusive me vi sentado en el aeropuerto así, en chancleta. De verdad. Porque yo no sacaría cuentas con Dios. Pero Moisés, que parece que conocía algo de Dios que nosotros no conocemos, te dice, ven acá. Y ¿tú no crees que cuando yo llegue ahí ya empezó a poner excusas de lo que iba a pasar? Y sabes, nosotros siempre tratamos de ver todas las cosas negativas que van a pasar antes de que sucedan. Pero y una vez que fulano no me va a hacer caso y ciclano se va a reír de mí y los líderes de la iglesia, entiende, ahí están los ancianos de Israel. Cuando yo llegue allí, el prófugo, que además lleva 40 años porque me fui del país para tener una mejor vida, y ahora llego aquí y me encuentro con los ancianos me dicen, ¿y tú quién eres? No te van a preguntar, ese Dios que se le apareció, ¿quién es? No, ¿tú quién eres? Era en realidad lo que Moisés le estaba diciendo. Si vamos a suponer, dice, que llego yo a los ancianos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Porque yo no sé ni tu nombre. Se dan cuenta que nosotros escogemos inclusive cosas que tienen que ver con Dios para poner excusas.
sea, quiere decir, hay excusas que han sido santificadas. Literalmente, hay excusas que hemos santificado a través de cualquier versículo de la Biblia. Y ahí el Señor continúa hablando con Moisés. Fue una conversación, supongo que fue una conversación larga, porque si la Biblia es un telegrama, es un resumen corto de la historia, y tenemos todo esto sobre ese evento. Dice, entonces Moisés respondió, excusa número 3, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Otra excusa más. Cuarta excusa. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Moisés? O soy gago, o se me olvidó el idioma egipcio, o soy tartamudo. Una de esas cosas Moisés le estaba diciendo, porque dice, yo nunca he sido de fácil palabra. Yo creo que dice dos cosas. Dice, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Déjeme hacerle una pregunta, Sergito. ¿Tú eres tardo de lengua? ¿Eres torpe de lengua? A ver, Julito, ¿tú eres torpe de lengua? Elmer, Iván, ¿cuántos predicadores hay aquí entonces? Que no son tardos de lengua. ¿Por qué aquí no hay más predicadores? ¿Por qué no hay personas entre nosotros que hayan dicho, este es mi llamado, esta es mi misión, este es mi propósito, voy a dar, como dice Tom, la lección de escuela sabática? Pónganse a pensar para que vean qué fácil, qué sencillo está. ¿Por qué no lo hace? Es que yo soy tartamudo, o sea, se me enreda la lengua. Y ustedes saben que yo he visto muchas personas que tienen discapacidad que llegan a hacer cosas impresionantes. Solamente necesitas tener la disposición. Solamente necesitas tener la pasión. Solamente necesitas tener un sueño, una visión, un llamado de Dios. Y yo te quiero decir, Dios te está llamando, Julito. Dios te está llamando, Orlando, Iván, Sergito, Elmer, Edgar. Dios los está llamando. ¿Qué hacemos nosotros en el Doral? Pónganse a pensar. ¿Qué hacemos en el Doral? Venimos aquí a disfrutar de cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Realmente eso es maravilloso, pero eso debería encender el fuego del deseo de la predicación del evangelio. Y ahora vamos a llegar ahí. Tartamudos. Yo voy contigo. Tú eres tartamudo. Yo no quiero entrar tan lejos. Dice en el versículo 13, ya una vez que se te acaban las excusas. Yo he tenido gente que me dice, se pone a hablar conmigo y dice, no, pero tal cosa. Y yo, pero mira, no, pero tal cosa. Pero mira, cuando ya se les acaban las excusas, yo digo, ok, pero no lo voy a hacer. O sea, ya no tengo excusas, pero no lo voy a hacer. Y ahora Moisés le dice, Señor, por favor, envía a otra gente. Envía a quien tienes que enviar. Y ahora yo pregunto a Moisés, Moisés, ¿a quién? Es por eso que un día Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el llamado de Dios a Isaías es un llamado a todos nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá delante de nosotros? Dios le hizo el llamado a Moisés y Moisés respondió al principio, heme aquí. Y cuando vio lo que era, le empezaron a temblar las piernas. Dios le hizo el llamado a Samuel. ¿Y qué respondió Samuel? Samuel no sabía qué responder. Entonces, tú no necesitas ni siquiera saber qué es lo que tienes que responder. Solamente responde o pregunta qué es lo que debe responder, porque Samuel fue donde estaba Elí. Y Elí le dijo, ve a acostarte. Segunda vez, ve a acostarte. Tercera vez, si vuelven a llamar, di, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántos quisieran ser siervos de Dios? Voy a volver a preguntar.
¿Cuántos quisieran ser un siervo de Dios? ¿Cómo le dicen los siervos a su dueño? Señor. Y Pablo dice, cuando usted se somete a alguien como Señor, se somete para obedecerle. Y Jesús dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te pido? ¿Saben? El llamado de Dios siempre implica un sacrificio. Pero es un sacrificio que uno hace voluntaria y deseosamente. ¿Ustedes creen que todas las personas que van a la guerra porque están interesados en tener un scholarship para ir a la universidad, o van a la guerra porque no tienen otra cosa que hacer? Hay personas que van a la guerra porque honestamente creen en su corazón que van a pelear por su país y están dispuestos a dar su vida por el país. ¿Usted cree que las personas que entraron a las Torres Gemelas sabían que iban a salir de las Torres Gemelas? No. ¿Usted cree que la persona que va al ejército tiene la convicción de que va a regresar a su casa, o está tranquilo con la idea de que voy a hacer el último sacrificio? The ultimate sacrifice. Y yo he visto videos donde la persona que va a entregar, creo que fue una película que se llama Shooter. Por cierto, se la recomiendo, está muy buena. En estos días está muy buena para las cosas que están pasando. Y es un muchacho que no pudo salvar a su amigo y llegó donde estaba la esposa y le dijo, lo siento, yo no pude salvarlo. Y ella lo empezó a golpear y le dijo, él sabía a lo que iba. No le quites lo único que le queda. Su sacrificio no fue porque tú no lo pudiste salvar. Su sacrificio fue porque él fue a hacer el sacrificio. Desde que salió, sabía que eso era lo que iba a pasar con su vida. Y servir a Dios siempre incluye un sacrificio. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, aquí mismo donde estaba, dice que algunos taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, pusieron a correr a ejércitos, pero otros no quisieron el rescate. ¿Sí entienden eso? No quisieron el rescate. No les interesó el rescate porque esperaban una mejor resurrección. Por eso es que este es el libro de la fe. Por eso es que se llama el libro de los héroes de la fe, porque tenían su vista puesta en otro lugar, como Moisés tenía su vista puesta, ¿dónde? En el galardón. ¿Dónde está tu vista? Porque en dependencia de donde esté tu vista, es donde está tu galardón. A partir de ahí son las decisiones que tú tomas. ¿Cuáles son las cosas que son realmente importantes para ti? Y yo no quiero que te sientas condenado si Dios no es lo más importante para tu vida. Porque Dios continúa tratando con todos nosotros, nos continúa hablando, nos continúa amando, y todos nosotros tenemos que crecer, todos nosotros, en continuar haciendo de Dios cada vez más la prioridad más grande. Todos tenemos que crecer en eso. Y Moisés dijo, ay Señor, miren esto, señores, es una exclamación. El único lugar donde dice ay es en Apocalipsis. Ay Señor, ya no puedo, ya no sé qué voy a decir. Por favor, no me mandes a mí. Y saben que es increíble, pero esas son las personas que están capacitados para hacerlo. Porque cuando nosotros respondemos sí, es porque creemos que podemos. Pero cuando usted ve a una persona que dice no puedo, esa es la persona indicada para hacerlo. ¿Cuántos creen aquí que no pueden? Yo quiero decir, Ela tiene una libretica. Ahí va a empezar a anotar a todas las personas que creen que no pueden. Sí, porque la pregunta siempre se hace al revés, ¿no verdad? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están dispuestos? No. ¿Cuántos creen que no pueden? Ela va a tomar, no, levante su mano y déjela levantada mientras pueda. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos un eco de Moisés. Y yo voy a terminar con esta parte. En el Nuevo Testamento hay un evento que es el evento más importante después de la historia de Moisés.
Escuchen, no estoy hablando de la cruz. La cruz es el más importante de todos, más que Moisés y más que lo que voy a decir. Pero el evento más importante que se describe en el Nuevo Testamento, después de la cruz, está en Apocalipsis 14. Y Apocalipsis 14 dice que este es el evento más importante después de la historia de Moisés. El Moisés que tuvo en el monte con Dios, donde Dios le habló, donde hubo fuego y donde se dieron los 10 mandamientos. El evento más importante es el último mensaje de amonestación a esta tierra. Escúchenme, el último mensaje de amonestación a esta tierra, que es el mensaje de que la hora de su juicio ha llegado. En tiempos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no podía decir, la hora de su juicio ha llegado. El apóstol Pablo dijo, en el día en que Dios juzgará al mundo por el evangelio que yo predico. En otro lugar dice, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día del justo juicio de Dios. ¿Cuándo? Si no era en tiempos de Pablo, era que la gente iba a enfrentar el justo juicio de Dios. Bueno, hay un mensaje en Apocalipsis capítulo 14 que presenta un movimiento. ¿Sabe lo que representa ese movimiento? A Moisés. Un grupo de personas que tienen un mensaje para un mundo que parece que nadie quiere saber de Dios. Y ese mensaje está en el capítulo 14, versículo 6. Y dice que hay 3 ángeles que le dicen al mundo, temed a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio llegó. Y este es un movimiento profético. Un movimiento que anuncia al mundo que no hay más. Miren, familia, aquí terminó, estamos en la 7ª iglesia, en el último sello que se va a cumplir en esta tierra, en el último todo, la última fiesta del santuario que estamos estudiando los miércoles. Estamos en el fin del tiempo del fin. El tiempo del fin comenzó en 1844 con este mensaje. Un mensaje que dice, llegó la hora del juicio. Pero yo no te estoy diciendo esto para asustarte, te estoy diciendo esto para preguntarte, ¿quién es la persona que anuncia este mensaje? Porque los ángeles en la Biblia representan a un mensajero, o a muchos mensajeros, o a un movimiento que anuncia un mensaje. ¿Sabes a quién Dios está llamando a hacer eso? A ti. Tú eres el mensaje de los 3 ángeles. Mientras estás tranquilo en tu casa, mientras estás disfrutando de tu comodidad, el mundo se pierde y hay personas que sí están diciendo, teman a Dios y denle gloria porque se acabó el tiempo. No hay más tiempo. El llamado de Moisés fue importante, sí, pero este es el más importante, tanto más importante como el de Moisés. ¿Y saben por qué lo estoy comparando con Moisés? Porque, y les dejo esto de tarea. Lean el capítulo 16 de Apocalipsis y compárenlo con el capítulo 19 y 20 de Éxodo. Y se van a dar cuenta, ¿ustedes se acuerdan lo que hemos estudiado los miércoles? Que cada cosa que se estudia en el Nuevo Testamento tiene su contraparte en el Antiguo. Ahí en el capítulo 19 usted va a encontrar como Moisés subió al monte y dice que el monte humeaba y había un sonido como de trompeta. Aquí también hay un gran estruendo. Pero también en el capítulo 19 Dios le dice a Moisés, dile que laven sus vestiduras. En el capítulo 14 dice, estos son sin mancha. Allá Dios le dice a Moisés, dile que no toquen mujer. Aquí en el capítulo 14 dice, estos son vírgenes porque no se contaminaron con mujeres. Cuando Dios sube al monte da los 10 mandamientos. Los 4 primeros mandamientos están en Apocalipsis capítulo 14. Temed a Dios, el primer mandamiento, que dice, no tendrás otros dioses. Darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, pero darle gloria
¿Qué dice el segundo mandamiento? No honrarás a otras imágenes, sino solamente glorificarás, honra y gloria a Dios. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Dónde Dios toma por inocente o no a alguien? ¿Dónde una persona sale inocente? En un juicio. Tercera frase de Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado. Y la cuarta frase, ¿cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Pero por qué? Porque ahí dice por qué. Porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir, Dios es tu creador. El mensaje número 4 de Apocalipsis 14 dice, y adorad al creador. Es una frase directamente sacada de Éxodo capítulo 20. Y si tienes alguna duda, en el versículo 12 dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Quiere decir, el capítulo 14 de Apocalipsis y el capítulo 19 y 20 de Éxodo te están diciendo, este evento es un paralelismo. Hay un mensaje que dar al mundo, pero el mensaje lo da la iglesia. Hay personas que salen por la calle a predicar y eso está bien, pero nosotros todos tenemos un trabajo que hacer, tener una programación en este lugar, tener este lugar bien organizado, tener este lugar funcional, tener este lugar lleno de personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Que el pastor no tenga que estar corriendo detrás de ti. Que el pastor no te tenga que estar diciendo cuál es tu responsabilidad. Las personas que tienen que estar paradas en la puerta, tienen que estar paradas en la puerta. Las personas que recogen los diezmos tienen que saber dónde están. Los ancianos tienen que saber sus responsabilidades. Las personas del departamento de salud, las personas del departamento de los niños. Si toda la iglesia funciona así, es como un mensaje que dice, temed a Dios, darle gloria, porque cuando la gente entre aquí, ¿ustedes se acuerdan de lo que pasó en la Santa Cena? ¿Se acuerdan de lo que pasó en la Santa Cena? Fue impresionante. Fue impresionante. Ese día todo el mundo salió lleno de la presencia de Dios. Cuando las cosas funcionan, impactan la vida de la gente. Pero nosotros queremos seguir en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, en nuestras prioridades. Familia, el tiempo, dice la Biblia, no será más. Se acabó el tiempo. No existe nada más importante. Por eso Jesús, cuando hace el llamado, dice, el que quiera venir en pos de mí, y no renuncia a padre, a madre, a casas, a hijos y a su propia vida, no puede ser digno de mí. Tenemos una comunidad cerca aquí. Yo estuve el otro día por ahí caminando. Eso es inmenso. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Continuamos esperando a que venga la gente y ahora usted dice, ¿qué va? Esto se va a poner malo en la iglesia, ya no puedo ir más porque me van a llamar para hacer algo. Esa es tu decisión. Pero no soy yo quien te va a llamar. Es Dios quien ya te está llamando. ¿Amén? Es Dios quien te está llamando. Y Jesús dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Yo quiero preguntar, ¿dónde está el próximo Moisés? Yo quiero que vengan aquí. El que crea que puede ser el próximo Moisés, yo quiero invitarle a que venga aquí para orar. Y fíjense, si usted va a tomar la decisión, piénselo bien. Porque la Biblia dice, mejor te es no ofrecer que ofrecer y no cumplir. Pero este lugar necesita un próximo Moisés.